Buenos días a todos. Qué emoción estar aquí en la segunda edición del Drink Summit. Muchas gracias al Gobierno vasco, Basque Culinary Center, José Mari, a Eda, Elisa, por supuesto. Como veis, no lo puedo disimular. Me encanta y creo que todos vamos a disfrutar hoy de una segunda jornada increíble con profesionales que nos van a compartir su conocimiento, pero sobre todo creo que estamos ante algo sin precedentes. De nuevo en Euskadi, de nuevo bajo el paraguas de Basque Culinary Center se va a crear una universidad que traslada esa misma importancia y ese mismo plano en las bebidas. Además, desde ese paraguas 360, donde desde la parte físico-química, parte científica, o sea, no me digáis que no es emocionante poder hacer un artículo científico sobre bebidas, una caracterización, y también de lo más bonito que tienen las bebidas, que es seguir creando la identidad cultural a través de ellas. Yo siempre digo que cuando vine a Euskadi ya nunca más me he querido ir y justamente me tuve que ir fuera, en este caso de Castilla y León, para darme cuenta y para apreciar que en Euskadi cuidaban mucho el producto, cuidaban mucho la tradición, la protegían y estaban orgullosos de ello. Y en este caso me encanta haberlo aprendido de Euskadi y saber trasladar esto a las bebidas. La jornada de ayer pudimos compartirla en Vitoria con sobre todo productores de bebidas no low, donde nos iban compartiendo pues, sus nuevos retos, a qué se enfrentaban y sus perspectivas de futuro. Hoy hemos decidido que nos van a acompañar sobre todo profesionales de la gastronomía, esos profesionales que hacen de traductores entre empresa y cliente para trasladar esos perfiles de sabor y sobre todo esos profesionales que hacen y que democratizan que la gente beba delicioso y beba sano, que al final es lo que queremos, ¿verdad? Y para no alargar más las presentaciones, voy a pasar con los primeros ponentes. En este caso nos van a acompañar Alberto Segade y Pancho Cárdenas del restaurante Cadó, 2 estrellas Michelin en Copenhague, Dinamarca, y una estrella de sostenibilidad, una estrella verde. Y ellos nos van a hablar de un factor muy interesante que es cómo se trabaja a la vez con esa comunicación interdepartamental desde cocina y sala para trasladar sabores nórdicos a un concepto de maridajes no low y sobre todo cómo a través de la personalidad de Cadó ellos lo representan con las bebidas. Bienvenidos, muchísimas gracias. Aló, hola. Hola. Primero que todo, gracias por la invitación. Es mi primera vez aquí en el Basque. Vengo a ver viejos amigos y a hacer nuevos amigos también. Me llamo Pancho Cárdenas, soy uno de los head chefs del restaurante Cadó. Venimos a hablar un poco qué hacemos nosotros en el restaurante en términos de no lo beverage, maridaje sin alcohol. Voy a hablar un poco de la filosofía del restaurante y obviamente aquí Alberto, que es un crack en este tema, que está encargado de todo el tema, vas a ir un poco más en detalle de todo el proceso que hacemos todos los veranos y primaveras. Para comenzar, quiero decirle un poco quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo que queremos hacer. El restaurante está fundado por estas dos personas, es Nikolai Norgard a la izquierda y Rasmus a la derecha. Ellos abrieron un restaurante el 2007, casi 20 años atrás, y la idea de ellos era, con este movimiento nórdico de ocupar lo local, ¿qué podían hacer ellos en la isla? Ellos vienen de una isla llamada Bornholm, que tiene 40.000 habitantes, que voy a hablar un poco más adelante. Y cuando eran súper jóvenes decidieron, sin mucho conocimiento, tratar de emprender y de alguna manera dar de hablar a la isla al mundo. Cuando ellos comenzaron, se veían así. Yo creo que Rasmus se ha trabajado un poquito más, el de la derecha, si ven un poco la foto. Pero esos fueron los comienzos de ellos y esto es una foto actual. El restaurante comenzó en Bornholm. Este es el restaurante, es una casa protegida. Por lo tanto, cuando se hizo la casa ya no se puede tocar más, por lo menos por afuera. En este restaurante son más o menos 25 personas lo que trabajan. Es un restaurante de temporada. Se trabaja desde mayo a septiembre. El restaurante comenzó en la isla porque ellos son de ahí, pero como luego en Copenhague, en Dinamarca es muy normal cuando tienes hijos, te puedes mover a Copenhague para llevarlos a la escuela también. Entonces, después de 5 años de tener abierto el restaurante con una familia cada uno,
decidieron moverse a Copenhague. Tenemos un restaurante en Copenhague. Bueno, esta es cómo se ve por dentro en la isla. Una vista súper fea, parece. Este es el restaurante en Copenhague. También somos alrededor 20-25 personas. La diferencia entre los dos restaurantes es básicamente que Copenhague va todo el año y el otro es de temporada. Esto un poco el interior. Para entender un poco de lo que hacemos nosotros en Nolo Beverage, maridaje sin alcohol, siempre hay que volver aquí. Esta es la isla. Aquí desde el País Vasco no es mucha diferencia, pero en los países nórdicos, al estar un poco más al sur, afecta mucho más el, ¿cómo se dice? Seasonality, El microclima, sí, toda la temporada. Es una isla que tiene 40.000 habitantes y en época de temporada se triplica en personas. Un poco para que sepan de la isla, tiene mucha tradición de casas de ahumado. Si tú vas hoy, puedes encontrar de estas casas con chimeneas largas, hay alrededor de 100. Era un lugar que se hacía mucho arenque y sardinas y se exportaba al mundo. Y era lugares de... Bornholm era un lugar donde la gente iba a aprender mucho de cerámica. Él es Torbe y él, por 17 años, es el ceramista que nos ha hecho todos los platos en el restaurante. Nuestra filosofía, bueno, este es nuestro jardín. Tiene 1 hectárea y cuando trabajas en el restaurante, todo el mundo, nosotros no nos juntamos en el restaurante en la isla, nos juntamos en el jardín. Todo el mundo va acá y de aquí nosotros cosechamos y luego vamos al restaurante. Tenemos invernadero donde podemos cultivar diferentes plantas y frutas también. Tenemos nuestras propias abejas y otra cosa muy importante, tenemos toda la isla para nuestra disposición. Salimos a hacer un poco de recolección con diferentes grupos y esto se hace por lo general en la primavera y en el verano. Para que entiendan un poco cómo nosotros vemos a la isla, la dividimos en 2. Arriba tenemos nuestro jardín y el invernadero, y esto está llevado por un cocinero que ahora es nuestro jardinero, que se llama Emil. Él se encarga de todo el cultivo de árboles, verduras, hortalizas, flores y hierbas, y también del cuidado de las abejas, donde podemos tener nuestra propia miel y nuestro propio polen. En el otro lado tenemos todo lo que es la naturaleza de la isla, donde está Marta, es una chica portuguesa que vive ahí, los dos están ahí todo el año, y ella se encarga todo el programa de salir a recolectar. En Bornholm tenemos la playa, toda la costa y también bosque, y de ahí diferentes ingredientes que podemos salir y ocuparlos en nuestro restaurante. Cuando tenemos los productos, ya sean del jardín o de la naturaleza, tenemos 2 caminos. Uno es ocupar inmediatamente en el menú, que esto se hace muchísimo en verano, pero nosotros siempre nos preparamos para el invierno. Hacemos conserva, estas son algunas de las técnicas, seguro que se me pasa una por aquí, pero encurtimos, fermentamos, deshidratamos, etc. La idea es preservar lo más posible para el invierno y esto es lo que determinamos como la despensa de Cadó, que nos sirve para otoño y sobre todo para invierno. Esta despensa tiene 150 tipos diferentes de plantas, hierbas, flores, piñas, berries, de todo de lo que podemos recolectar y hacemos 12 toneladas al año. Con 12 toneladas nos permite dar alimento para los 2 restaurantes, Bornholm en el verano y primavera y Copenhague para todo el año. Y este es el comienzo de cómo surgió un poquito el maridaje. Sí, pues como bien Pancho ha dicho, nosotros en Cadó intentamos utilizar sobre todo producto propio, producto de la isla, de la huerta, de todo lo que cosechamos. 12 toneladas en un verano es mucho trabajo y eso nos da también muchísimo producto, pero también muchísimos derivados. Entonces, muchas cosas que la cocina va a utilizar, de las que luego nosotros podemos reutilizar para hacer otros productos, como utilizar en nuestras bebidas Nolo.
La idea del Nolo empezó hace más de 10 años, cuando ya estaban desarrollando toda esta despensa. Todos estos derivados empezaron a aparecer y empezaron a darse cuenta de que ahí había muchísimo potencial para utilizar en bebidas. Esto fue el principio de 2010-2012. La gente intentaba ya estar un poco más saludable. Al principio era sobre todo bebidas, pues la idea era sacar todo lo que son bebidas, refrescos del restaurante, o todas las Coca-Colas, todas las cosas así un poco más industriales, era no tener nada. Entonces, ¿cómo podemos nosotros producir nuestras propias bebidas? No empezó tanto como un maridaje, empezaron más como bebidas sueltas, pero luego se vio un poco la popularidad. Al principio sí que era sobre todo pues, cuando vienen mujeres embarazadas al restaurante o gente que realmente no bebe. Ahora ya lo vemos que prácticamente todo el mundo le gusta probar estas cosas. Cuando nosotros vemos la despensa, vemos los bioproducts, los derivados, y de ahí podemos utilizar diferentes elementos. Tenemos desde líquidos a lo que son las pulpas, los polvos y las cáscaras. Luego también hay mucho en derivados en la conservación, los almíbares, cuando usamos las fermentaciones lácticas, cuando muchos diferentes, y eso es lo que nosotros intentamos utilizar. Si me pasas. Cuando vamos a crear un maridaje, un zumo, un nolo para ir con el menú, el proceso creativo que tenemos es un poco pues, una conexión también con la Test Kitchen, que están haciendo los menús, en los cuales a mí me llaman. Yo soy el que lleva también toda la parte del vino. Entonces, yo siempre soy de los primeros que va a empezar a probar los platos y a empezar a sacar ideas. Siempre intento hacer los sin alcohol y alcohol juntos, porque siempre te dan ideas de qué dirección quieres ir. Y no quiere decir que empecemos siempre de la misma manera, que veamos qué base va a tener, qué aroma, qué acidez, qué textura, sino que podemos encontrar un plato en el que decimos, aquí necesito flor de saúco, que usamos mucho en el restaurante porque va muy bien, entonces ahí ya tenemos el aroma. Si le pasas así. ¿Vale? Y entonces ya ahí empezamos a buscar un poco cómo lo podemos complementar. Aquí podemos ver que para la base, acidez y textura y el aroma tenemos diferentes formas de conseguirlo. Podemos mirar el producto, donde tenemos las frutas, tenemos de árboles y arbustos, usamos mucho, flores y hojas, lácteos nos gusta mucho, sobre todo para la textura. Ya os vamos a enseñar luego una de las bebidas que hacemos. Algas, siempre nos dan ese toque marino. Nosotros el menú, 90% es nuestro producto, pero luego siempre tenemos un 5-10% que es sobre todo proteínas, que serán sobre todo mariscos viniendo de Noruega y diferentes partes nórdicas. Entonces el alga siempre añade una salinidad en algunos de las bebidas que van muy bien. Granos podemos utilizar, son más avenas, usamos mucho koji, ¿vale? Y luego el polen de nuestras abejas también nos ayuda mucho en la textura algunas veces. En técnicas, pues estas son solo unas pocas, pero pues muchas infusiones, cuando tenemos muchos de las frutas, de los árboles, de asimuas para el aroma, fermentación, disolución, este es más con el polen, pues intentar diluirlo, añadir cosas que den un poco más la textura. Yo creo que muchas veces cuando estamos haciendo nolo y nosotros como intentamos realmente ser muy verdaderos a lo que hace la cocina y que sea solo una continuación, intentamos utilizar solo nuestros productos. No nos vamos tanto a la parte lab, que sé que alguna gente va a hablar un poco más hoy, intentamos ser más naturales, como que es lo mismo que tenemos en la cocina. No usamos muchas máquinas así muy fancy ni nada, pero intentar continuar esto. Entonces, siempre a veces, y en maridajes, cuando no es solo una bebida para tomar así sin alcohol, sino que tiene que maridar un plato, la cosa que falta muchas veces son más complicadas la textura. En el vino tienes alcohol, tienes muchísimo más peso con el glicerol, pero claro, cuando estás haciendo
una infusión en frío que puede quedar muy aguosa, le puede faltar. Entonces, ¿cómo podemos añadir esas texturas? Pues tenemos la carbonatación, tenemos el milk washing y podemos usar siropes y almíbares. Eso también va a ser a veces, si nos hace falta más acidez. Aquí tenemos un poco un ejemplo de cómo nosotros trabajamos. Son cosas que usamos ahora mismo, hay muchas más, pero aquí hemos puesto un poco lo principal. Pues cuando buscamos una base, tenemos mucho zumo, trabajamos con gente de la isla, pero también producimos nosotros mismos un montón de ellos. Tés, sí que nos gusta trabajar también para dar un poquito más de aroma, para dar un poquito más de, a veces de sacarle un poco más el tanino, si estamos buscando otra cosa. Y luego aquí tenemos también la semilla de cáñamo, que trabajamos con una chica de allí que cultiva y produce, la tuesta y hace también unas infusiones que le da una idea muy interesante. Cuando vamos a ver al aroma, tenemos un montón de... Como habéis visto en la huerta antes, una de las primeras cosas que se plantó fueron todo lo que es los arbustos de baya. Todo lo que es la grosella, la frambuesa y todo eso. Y nosotros la mayor idea no es solo usar la fruta, que es lo que más ves por ahí, sino es usar todo el ciclo de la planta y usar todas las partes de la planta. Entonces las hojas las tratamos como un té, en las cuales las cosechamos, las rompemos así un poco, las enrollamos y luego las dejamos fermentar para deshidratarlas y eso nos desarrolla muchísimo el sabor y le da otra dimensión a veces a las bebidas que usamos. Flor de Saúco es muy popular también allí en el norte. Normalmente ellos tienen una soda que la hacen con eso, que es muy, muy popular y lo usamos mucho en el restaurante cuando diseñan platos. Tienen una cosa parecida, pero sobre todo zumos, aceites y diferentes conservas. Entonces, siempre viene muy bien, pues si van a usar el aceite del Flor de Saúco, pues poder usarlo en nuestra preparación. Cuando vamos a ver acidez, nosotros es otra de las cosas en las que el restaurante no usamos ningún cítrico, solo usamos sobre todo cosas que vienen de la huerta, pues otra vez las grosellas y la baya de ganso. La baya de ganso es otro tipo de grosella, son las que más hemos plantado y le hacemos zumos y son con mucha acidez, entonces siempre ayuda a equilibrar. Si tienes una base un poco más dulce, pues siempre quieres usar esta. El membrillo japonés es un membrillo así muy pequeñito, que es también muy acídico y que hay muchísimo por la isla. La isla, como ha dicho, se triplica la población en verano y la mayoría son casas, gente que va de vacaciones. Y entonces tienen pues, sus jardines y este es un árbol muy bonito, con unas flores muy bonitas y que da un aroma muy bueno, pero luego la gente no tiene ni idea qué hacer con la fruta. Entonces nosotros vamos y se las cogemos, o se las compramos, o trabajamos con alguna gente. Sí, no. Y en esas los vais a probar luego. Tenemos unos ejemplos fermentados con miel, ¿verdad? Sí. Que están fuera, que los vamos a probar después. Y luego también la grosella blanca. Lo que usamos mucho también, como somos nosotros los que tenemos todos los arbustos, todo con las bayas, podemos elegir cuándo las vamos a cosechar. Y muchas veces cosechamos las bayas sin madurar, porque queremos la acidez. Algunas veces, si van a ir para postres, normalmente las dejamos que maduren, pero es otra forma que utilizamos nosotros para poder conseguir acidez sin tener que poner cítricos o usar demasiados vinagres. Pues si no, al final, cuando ya estamos usando muchos encurtidos, si te pones a añadir vinagres, ya aquello se vuelve loco. Y la última, la que hablábamos, era la textura. La textura es cuando necesitamos pues una bebida con un poco más, para aguantar un plato un poco más fuerte o que tenga entonces la leche para el milk washing, que la vamos a ver después. Avena nos gusta ahora mucho utilizarla porque ahora hay muchísima gente con intolerancias, entonces la lactosa, pues a veces de esto y la avena, pues normalmente mucha gente no tiene problema, incluso si son alérgicos al gluten, las que tenemos nosotros deberían poder tomarla. El polen lo intentamos diluir, no se diluye, pero le da una textura así muy interesante.
Y luego, sí, aquí tenemos las técnicas que habíamos hablado, como el milk washing, que lo vamos a ver ahora, la disolución, los siropes y almíbares. Un poco hablando con Nicolás y a través de los años, siempre nos hacemos la pregunta de quiénes somos nosotros, qué es lo que queremos ofrecer. Y obviamente, cuando tratamos de mostrar los productos, él siempre me dice que lo que nosotros ofrecemos es producto de lujo. Y esto como que siempre me quedó en la cabeza dando vuelta, pero ¿qué es el lujo? O sea, ¿es solamente comprar caviar o las cosas más caras? Y me dice, los productos de lujo es la gente que tenga la posibilidad de comer algo que nosotros hemos sembrado, hemos cosechado, han pasado mucha gente en el proceso y termina en el plato. Nosotros, cuando estamos creando... Al comienzo, el proceso creativo es siempre para la comida, era siempre para la comida. Siempre nos preguntamos, ok, ¿qué es lo que tenemos? Y con lo que ya hablé antes de la despensa, tenemos 1000 ingredientes que podemos ocupar. Y los que no, ¿qué cosas nuevas se pueden cultivar? Un ejemplo que estaba dando, el membrillo japonés, por ejemplo, en la isla, en Dinamarca, a la gente le encanta que las cosas se vean bonitas. Está la palabra hige, que no sé si la han escuchado, que es algo como para hacerse sentir bien. El membrillo japonés está en toda la isla, pero no es nativo de ahí. La gente lo tiene solo para que se vea súper bonito. Entonces, se ven dorados estas frutas y luego nos llaman y dicen, aquí está, gratis. Y de esa manera se pueden encontrar nuevas cosas para cultivar y para ocupar. Para nosotros, esto es el producto de lujo que termina en un plato acá. Si ustedes ven esto es lo que representa el lujo en Cadó. Yo elegí estos dos platos porque técnica en el sentido, está solamente cosas en el plato, pero cuando nosotros hablamos quiénes somos, para mí estas dos fotos es lo que nos representa. Aquí hay más de 60 ingredientes y se ven un plato muy humilde, pero cuando tú lo pruebas, tiene todo el sentido del mundo. Lo que ha cambiado ahora los últimos años, cuando empezamos a ver este movimiento de maridajes sin alcohol y cómo lo podíamos cambiar, nosotros cambiamos la mentalidad a esto, no solo la comida, sino que termina en comida y también en maridajes sin alcohol. Nos sentamos y pensamos qué podemos ocupar para producto final, qué irá con la comida, pero con la misma importancia. Y estos son algunos ejemplos de productos que hemos ocupado. Aquí a la izquierda pueden ver, por ejemplo, este fue una por casualidad, que es Rowan Suits, no sé exactamente cómo se dice en español, pero estos le hacen siropes y almíbares con ellos, entonces haces una infusión solo pues, con un almíbar normal, con un sirope de azúcar, y luego esto normalmente se solía tirar. Y un día se decidió, venga, lo vamos a deshidratar y a ver qué es lo que se puede hacer. Y había guardado casi todo el aroma, pero tenía dulzura. Entonces, cuando luego lo infusionábamos con algo, nos añadía un poco de dulzor y también el aroma. Entonces, era muy interesante. Muchas veces, cuando están haciendo diferentes procesos, es ir ahí e intentar probar diferentes etapas del proceso que están haciendo. Este es el milk washing, que es lo que estábamos hablando, que es cómo añadir un poco más de textura pues, a un líquido. Aquí teníamos un té que hacíamos con las bayas, con los pequeños estos del pino, los pequeños suds, que son muy ten. Pasa la siguiente. Y entonces ahí hacíamos una infusión y luego le mezclábamos con leche. Para separar la leche no queríamos usar René ni nada de fuera, ningún cítrico, y entonces usamos hormigas. Estas son unas hormigas rojas fórmicas que están detrás del restaurante, las recogemos también nosotros. La parte del sur de la isla es todo como mucha playa, mucha arena y hay pinares, y entonces hay muchas de estas hormigas que cuando se sienten atacadas, para defenderse producen ácido fórmico. Y esto nos da una acidez natural que usamos muchísimo en el menú y aquí nos ayuda a separar la leche, a separar el suero de los sólidos, y eso es lo que usamos para luego tener esa textura. Para terminar, lo hemos
infusionado unos pétalos de rosa. Este es un tipo de rosa Kypros que está muchísimo también, otra que se plantó un montón hace 50, 60 años, que ahora está prohibida como variedad invasora, pero en las zonas en las que ya estaba las han dejado. Y nosotros delante del restaurante tenemos un montón que recogemos y usamos pues, para vinagres y para diferentes cosas. Aquí es un ejemplo de algunas de las infusiones que hacemos. Este es en la isla. Fermentaciones, hemos hecho pruebas con kefirs, crab apple, también tenemos algunas, es unas sí, la van a manzanitas muy pequeñas que también hacemos zumos con ellas. Entonces, esto es un poco el proceso creativo cuando hemos mezclado algunas cosas y luego vamos a ver ahí qué es lo que podemos mezclar junto. Y este es el proceso de hacer el meal washing. Aquí estamos machacando las hormigas y poniéndoles agua caliente para infusionarlas y sacarles toda esa acidez y luego la mezclamos con la leche. Y ahí vemos cómo se separaron. Y esto es un poco lo que cosechamos y aquí lo acabamos pues, con la infusión de pétalos de rosa y un poco de ruibarbo. ¿Vale? Y este es uno de los que tenemos actualmente en el menú. Aquí es otro ejemplo, es el que hemos hecho, va con un plato que es así, que son unos camarones, unas quisquillas pequeñas de Noruega, también con unos tomates. Y ese es los gajos esos amarillos, ese es el membrillo japonés que está fermentado también. Y esto es un poco la tendencia que hemos visto, es unos números que saqué así rápidamente de los últimos 4 años. Podemos ver cómo el maridaje de vinos solía representar el 45% de los clientes y el nolo solo era el 7%. Y ahí podemos ver no ya solo cómo sigue subiendo el nolo y que ahora ya está en el 13%, sino cómo el vino baja y baja y baja. Hay muchísimo del 45 al 32%. Creo que en 2025 hemos empezado incluso más bajos. No quiere decir que gente no esté bebiendo. Lo que ahora sí que hemos visto que sube muchísimo más, que la gente quiere, es el mix, en el que tú puedes mezclar los dos pairings. Entonces tienes 3 o 4 vasos de vino y 3 o 4 de los otros, del nolo. Y eso es lo que más... la tendencia que vemos que está subiendo más. Que la gente no quiera beber, sino que es más consciente en la forma en la que beben. Somos también una ciudad, Copenhague, en la que hay mucha cultura, son muchos clientes gastronómicos, de foodies, que vienen y se hacen 4 o 5 restaurantes en 3 días, entonces tampoco pueden beber mucho, porque si no... acabas un poco destrozado, pero eso es un poco lo que sí que estamos viendo y es lo que nosotros ahora intentamos trabajar mucho más, es para subir el nivel y para realmente que todo el mundo esté contento y sí que ver cómo la gente está cambiando su cultura y la forma de beber en un restaurante. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería saber un poco acerca del inicio, cómo fue que Kadao eligió este sitio como la isla para poder empezar con el proceso creativo. ¿Sabían de los recursos que tenía la isla o fue algo que fueron descubriendo en el camino? Yo creo que parte es primero la juventud, porque me dijeron, o sea, no tenían ni dinero. Hace 20 años en Dinamarca era muy fácil pedir un préstamo al banco. Entonces ellos convencieron al banco que le haga un préstamo y comenzaron así. El único objetivo que ellos me contaron cuando abrieron el restaurante era que sea el mejor lugar de la isla. Pero esto coincidió con este movimiento New Nordic, que ahora de nuevo no tiene nada, pero coincidió en el mismo momento. Entonces dijeron, bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Y vamos a concentrarnos solo en la isla. Y Kadao solo era considerado en Bornholm, en la isla, pero nunca se quisieron mover de ahí. Fue por los niños que llegaron a Copenhague, pero la razón principal es que ellos son de ahí. Sí. Entonces, generaciones y generaciones han pasado y por eso fue que cuando se movieron a Copenhague no quisieron cerrar el restaurante,
porque le tenían mucho cariño, porque no, lógicamente si tú te vas a vivir a Copenhague, dices, bueno, se cierra y lo abrimos en Copenhague, dijeron, no, es que no podemos. Y para los locales antiguamente era el lugar para ir, entonces significaba mucho en la escena local también. Sí. Luego también el padre y el tío de Nicolai eran muy grandes en todo lo de la despensa. Era la forma como la que él creció. O sea, para él eso era normal, irse a la casa de ahumado, irse a recoger la fruta para tener para el invierno. De hecho, su tío tenía una de estas chimeneas, una de estas casas. Sí. Entonces, para mantener la tradición, decidieron mantener el restaurante. Por suerte para nosotros funciona, porque solamente se da de temporada, porque en invierno no va nadie. No. De nada. Muchas gracias, chicos, por habernos compartido todo lo que hacéis en el restaurante Cadó y sobre todo cómo se puede extrapolar el cuidar la tradición de un pequeño pueblo y llevarlo al mundo, ¿verdad? Y que sea parte no solo de la comida, sino también de las bebidas y de las bebidas No Blow. Muchas gracias. Sí. Gracias. Muchas gracias.